álgebra. Y bueno, vamos a retomar entonces la temática. Como les decía, pues ahorita nos queda solamente ver las últimas reglitas o leyes para derivar y terminamos. La próxima semana haremos algunos problemitas y listo. El parcial pues será un par de problemitas que se resuelven con derivadas y se acabó. Matemáticas 2, se les acabó la tortura. Rápido, ¿cierto? Eso se pasó volando. Vamos a recordar un poquitico entonces lo que estábamos viendo la semana anterior. Veíamos algunas reglas o leyes básicas. La primera que vimos fue la de la potencia. Entonces, si teníamos un valor x elevado o una variable elevada a una potencia, pues su derivada simplemente se calculaba bajando el exponente, multiplicando por la misma variable y restándole 1 al exponente y listo. Era bastante sencillito, hicimos varios ejemplos, entonces miremos por acá, recordemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si y es igual a x a la 7, pues su derivada simplemente es bajar el 7, que es el exponente, multiplicarlo por la x y al exponente le restamos 1. Quiere decir que la derivada es 7x a la 6. Si la función es y igual a x, entonces bajamos el exponente, en este caso es 1, le restamos 1 al exponente, queda 1 por x a la 0 y todo número elevado a la 0 da 1, por lo tanto eso daba 1. Por acá tenemos una tercera, y igual a x a la menos 2 tercios. Bajamos el exponente, que es menos 2 tercios, lo multiplicamos por la variable, que es x, y al exponente menos 2 tercios le restamos 1. Finalmente, nos da 2 tercios por x a la menos 5 tercios. Y la última, que era x elevado a la raíz cuadrada de 2, en este caso este ejemplo, pues simplemente bajamos el exponente, que es raíz cuadrada de 2, multiplicamos por la variable y le restamos 1. Entonces queda raíz cuadrada de 2 por x a la raíz cuadrada de 2 menos 1. Esto es un número, si usted lo hace en la calculadora, eso le da un valor. Entonces no se preocupen por resolverlo, simplemente por aplicar la fórmula. Bajo el exponente, lo pongo a multiplicar a la variable y al exponente le restamos 1 para obtener el nuevo exponente y pare de contar. Ahí no hay nada más que hacer. Les decía también que otra de las reglas es que si teníamos como función un número cualquiera, una constante, siempre su derivada será 0, porque recordemos que la derivada representa el cambio y si es una función constante no va a tener ningún cambio, entonces la derivada simplemente se expresa con un 0, es un 0 porque no hay ningún cambio. Y la otra que veíamos, también veíamos, si teníamos un número multiplicado por una potencia de n, entonces pues simplemente decíamos que sacábamos el número afuera, calculábamos la derivada y el resultado lo multiplicábamos por ese numerito. Entonces si tenía por acá 5x a la 4, por ejemplo, 5 es el número que multiplica a la potencia de n, entonces lo saco y hago la derivada de la potencia de x a la 4, que es 4x al cubo, porque bajo el 4, lo multiplico por la variable y le resto 1 al exponente. Y al final multiplicamos el número que veamos acá abajo, era como constante. Nos daba 20x al cubo y listo. Y las últimas que alcanzamos a revisar la semana anterior eran la de la suma y la resta. Si tenía pues un polinomio, si tenía varios factores sumando o restando, pues simplemente calculábamos la derivada en forma individual de cada uno de los términos. Entonces, si teníamos un polinomio, le calculábamos la derivada a cada uno de sus términos. Entonces, por ejemplo, si y es igual a 4x a la 5 menos un medio x a la 4 más 9x al cubo más 10x al cuadrado menos 13x más 6, esto es todo un polinomio, aplicamos esa última regla o ley de la suma o la resta, que nos decía, coja cada término del polinomio y sáquele la derivada. Entonces, la derivada de 4x a la 5, entonces 4 es una constante, la saco afuera, derivamos x a la 5 menos un medio, que es la constante, de x, la derivada de x a la 4, más 9, que es la constante, por la derivada de x al cubo, más 10, que es la constante, por la derivada de x al cuadrado, menos 13, que es la constante, por la derivada de x, más la derivada de 6. Entonces, hacemos las derivadas en forma individual. La derivada de 4x a la 5, entonces 4 por 5x a la 4, bajo el exponente y le resto 1. La otra es menos un medio, que es la constante, derivada de x a la 4, bajo el 4, multiplico por x al cubo, porque le restamos 1 al exponente, más 9, que es la constante, derivada de x al cubo es 3, x al cuadrado, porque le restamos 1 al exponente,
más 10, que es la constante derivada de x al cuadrado, bajo el 2, y 2 menos 1 da 1, entonces queda 2x, así que elevado a la 1, menos 13 que multiplica a 1, porque la derivada de x es 1, más 0, porque la derivada de 6, que es una constante, es 0. Finalmente multiplicamos 4 por 5, 20, x a la 4, menos un medio por 4 da 4 medios, y la mitad de 4 es 2, entonces da menos 2x al cubo. 9 por 3, 27, entonces más 27x al cuadrado. 10 por 2 me da 20, 20x. Y 13 por 1 da 13 menos 13. El 0 pues simplemente desaparece. Y esta sería la derivada de esta función que tenemos acá, aplicándole la regla o la ley de la suma y la resta, que fue la última que vimos en la clase anterior o en la clase pasada. Entonces, vamos a mirar las últimas que nos quedan para calcular derivadas básicas, que es hasta donde llega esta asignatura, la ley del producto y la ley del cociente. Entonces, ¿qué pasa si tengo una función que está conformada por la multiplicación de dos funciones? ¿Y qué pasa si tengo una función que está conformada por la división de dos funciones? Bueno, antes de eso, miremos esta última de estas básicas, que se llaman derivadas de orden superior. Yo hasta el momento les he hablado que puedo calcular una derivada, la primera derivada, pero resulta que según la forma de la función yo puedo calcular derivadas de orden superior. ¿Qué representa eso? Pues que yo puedo sacar la segunda derivada, o la tercera derivada, o la cuarta derivada. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente coger, en el caso de sacar la segunda derivada, cojo la primera y la derivo. Si es la tercera, cojo la segunda y la derivo. Entonces es simplemente repetir varias veces el procedimiento. Entonces, para su representación, entonces recuerden que en la clase pasada veíamos que teníamos varias formas de representar la derivada. Entonces, aquí cuando hablo de derivadas de orden superior, puedo representarla de varias maneras. Ejemplo, segunda derivada. Entonces, f, y ya no le pongo una sola comita, sino dos comitas de x, o y, dos comitas, o dos rayitas ahí arriba, representa la segunda derivada, o d al cuadrado y de x cuadrado, segunda derivada. Bueno, todas estas son las formas de representar la derivada, en este caso la segunda. ¿Cómo se ejecuta o cómo se resuelve? Pues es muy fácil. Cojo la función y la derivo dos veces. Entonces, hallo la primera derivada. Entonces, esta función es lo mismo que x a la menos 3. Me está aquí dividiendo, la subo y le cambio el signo al exponente. Entonces, la función es y igual a x a la menos 3. Su primera derivada, esta es una potencia de x, entonces bajo el exponente menos 3, lo multiplico por la variable x, y al exponente le resto 1, queda menos 3 menos 1 da menos 4. Esta es la primera derivada. Pero me están pidiendo, saque la segunda derivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A esa primera derivada, que es esta, ya no esta función, sino esta, la derivo, aplicando lo mismo. Entonces, es una constante multiplicada por una potencia de n. Entonces, saco la constante, que es menos 3, y derivo x a la menos 4. Entonces, bajo el exponente, que es menos 4, la variable es x, y al exponente le resto 1, queda menos 4 menos 1 da menos 5. Entonces, esta es la derivada de x a la menos 4. Entonces, multiplico por la constante que está afuera. Aquí queda menos por menos da más. 3 por 4 me da 12, x a la 5. X a la menos 5, perdón. Esta es la segunda derivada de esta función de acá. Entonces, la derivo una vez y al resultado de la derivada vuelvo y la derivo. Y tengo como resultado esto. Aquí al final simplemente expresamos esto como positivo, entonces lo pasamos abajo. Devolvemos pues el cambio que teníamos acá inicialmente. Podría seguirle sacando derivadas, por ejemplo la tercera derivada. ¿Qué significa la tercera derivada? Pues coger esta que era la segunda y nuevamente derivarla. O la cuarta derivada, entonces a esta le saco la tercera y luego le saco la cuarta. Entonces, ¿qué más? Repetir el mismo ejercicio. Entonces acá me hablan ya pues de la tercera derivada o de la cuarta derivada, en fin, en general de cualquier cantidad de derivadas. Es simplemente repetir el proceso el número de veces que me indique aquí que necesito hacer. Entonces, si yo le quisiera sacar la tercera derivada a la función, entonces cojo esta, que es la segunda, y la derivo. ¿Cuál sería la derivada? Pues simplemente esta es la constante, queda fuera 12, que multiplica la derivada de x a la menos 5. Entonces bajo el exponente, que es menos 5, y a este le resto 1. Entonces quedaría menos 5x a la menos 6, multiplicado por 12. O sea, quedaría más por menos da menos, 12 por 5
me da 60, entonces menos 60x a la menos 6. Sería la tercera. Y si fuera a calcular la cuarta, pues derivo ese resultado, menos 60x a la menos 6. Sigo derivando. Entonces, es simplemente repetirlo. Hay algunas funciones que puedes permitir eso. Hay otras que no. ¿Por qué? Porque simplemente desaparece la variable y me va a quedar una constante y da 0. Entonces ya seguir derivando no tiene ningún sentido. En este caso, este ejemplo, pues sí me permitía seguir derivándolo sin ningún problema. Entonces, miremos este ejemplo. Acá me dicen, saque la quinta derivada de esta función. Saque la quinta derivada de 2x a la 4 menos 6x al cubo más 7x al cuadrado más 5x. ¿Listo? Entonces, la primera derivada, entonces, del primer bloquecito, 2, que es la constante, por la derivada de x a la 4. Bajo el 4, me queda 2 por 4, 8, y le resto 1 al exponente, 8x al cubo. Miren, acá está. Menos de la fórmula. 6 que multiplica x al cubo. 6 es la constante, vamos a derivar x al cubo. Bajo el 3, 6 por 3, 18, negativos, y le resto 1 al exponente, x al cuadrado. Más 7 es la constante, el exponente es 2, lo bajo a multiplicar, queda 7 por 2, 14, y le restamos 1 a la variable, al exponente de la variable, es 2 menos 1 da 1, entonces queda 14x. Más 5, que es la constante, y la derivada de x es 1, entonces da 5. Esta es la primera derivada, no tengo ningún problema. Vamos a calcular la segunda, entonces voy a derivar esta. Hago lo mismo, 3 por 8, 24, y le restamos 1 al exponente, x al cuadrado. Menos 2 por 18 da 36, y le restamos 1 al exponente, 1. Más 14 por 1 da 14, y la derivada de x es 1. La derivada de 5 es una constante 0, desaparece. Entonces miren cómo se va recortando el polinomio. Vámonos para la tercera derivada, entonces voy a derivar nuevamente este. 24 por 2 me da 48x, le resto 1 al exponente, menos 36 por la derivada de x, que es 1, entonces 36. La derivada de 14, que es una constante 0, entonces desaparece. Entonces esta es la tercera derivada. Vamos a sacar la cuarta derivada. 48 por la derivada de x, que es 1, entonces da 48, menos la derivada de una constante que es 0, entonces queda 0. Entonces 48 es la cuarta derivada. Miren cómo se va simplificando, se va achicando la función. La quinta derivada ya da 0. ¿Por qué? Porque esto ya es una constante y la derivada de una constante 0. Ya no puedo seguir sacando más derivadas porque todas me van a dar 0. Entonces, miren que aquí ya no podría seguir sacándole más. Al primer ejemplo sí podía sacarle la quinta, la sexta y podía seguir porque nunca se me iba a simplificar el término. Entonces, tengan en cuenta que a algunas les puedo sacar la primera solamente, a otras la segunda, a otras hasta la tercera. Todo depende pues de la forma del polinomio. Entonces, en este caso, este polinomio se iba simplificando, se iba cortando cada vez que iba sacando la derivada. A eso se le llaman derivadas parciales, derivadas de orden superior, derivadas de orden superior. Entonces le puedo sacar varias veces la derivada a una función. Todo depende hasta dónde aguante la función para derivarlo. Y cada una de estas, la segunda, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, tiene una explicación matemática y en la vida real representa algo. Pero pues no es de este curso a centrarnos pues en eso. Cada una de estas matemáticamente representa algo, tiene un significado. No es simplemente hacerlo por hacerlo. Bueno, y les decía que nos quedaba faltando la última parte o la última reglita que hacía referencia al cociente y a la multiplicación. Acá está esa, que es la derivada de los productos y la derivada de los cocientes. Entonces, si yo tengo una función que se representa por medio del producto o la multiplicación de dos factores, se llama o debo de aplicar la regla del producto o la ley del producto. Esta se aplica cuando yo tengo la multiplicación de dos funciones. Tengo un producto. Entonces, ¿qué me dice la regla o qué me dice la ley? ¿Cómo se calcula esa derivada? Simplemente usted debe de, le sugiero que lo haga aparte. Sáquele la derivada a la primera parte, o sea, a f de x, al primer polinomio, al primer paréntesis. Sáquele la derivada aparte, le sugiero que lo haga aparte.
sáquele la derivada al segundo paréntesis, a la segunda función. Y luego reemplace en esta fórmula. Entonces, ¿cómo es la fórmula para calcular la derivada de un producto? Coja la primera función y multiplíquela por la derivada de la segunda. Miren que aquí tiene la comita. Entonces, la primera función sin derivar, la primera, multiplicada por la derivada de la segunda. Más la segunda función, sin derivar ni nada, está la segunda función, multiplicada por la primera derivada de la primera. Y listo. Esta es la fórmula. Acá con letras, pues eso se ve muy raro, eso se ve muy extraño. Pero miremos el ejemplo ya con números y se van a dar cuenta de que no es tan complicado. Acá está la demostración matemática, no nos interesa, como les decía la semana pasada. Aquí está la regla, el ejemplo. Entonces, tengo que y es igual a x al cubo menos 2x cuadrado más 3 multiplicado por 7x cuadrado menos 4x. Es el producto de dos polinomios, es el producto de dos funciones. Entonces, la primera función es esta, la segunda función es esta. Entonces yo le digo, derive aparte esta y derive aparte esta para poder reemplazarlo en la fórmula. Hágalo aparte para que, miren, no se presente esto, que es una montonera de cosas que después nos podría terminar enredando. La fórmula que dice, la ley que dice, la regla que dice, coja la primera función, o sea, el primer paréntesis, este de acá, y multiplíquelo por la derivada de la segunda función, del segundo paréntesis, la derivada del segundo paréntesis, más, coja la segunda función, que es esta de aquí, y multiplíquela por la derivada de la primera función. Entonces, la derivada de esta. Como le digo, yo le recomiendo que haga esto por allá a un lado, que haga esto por allá a un lado, y luego traiga los resultados aquí para que no se vaya a confundir. Entonces, el primer paréntesis por ahora se queda igual. Sacamos la primera derivada de esto. 2 por 7 me da 14, x al cuadrado menos 1, entonces da x a la 1. Entonces 14x. Menos 4 y la derivada de x es 1, entonces menos 4. Simplemente esta es la primera derivada de la segunda función. Esta es la que yo le digo que haga por allá aparte para que simplemente traiga y la reemplace aquí. No tenga que ponerse a escribir todas estas cosas. Aquí simplemente la reemplaza y listo. Más la segunda función, que es 7x cuadrado menos 4x. Miren, acá está. Multiplicado por la derivada de la primera. Entonces, haga la parte. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Menos la derivada de 2x al cuadrado es 4x. Más la derivada de 3 que es 0. Entonces, traiga la respuesta acá. Miren, acá está. Entonces, 7x cuadrado menos 4x que multiplica esa derivada que dio 3x cuadrado menos 4x. Entonces, las hacemos aparte y las traemos aquí a la fórmula. Y ahora sí procedemos a multiplicar. Ustedes ya saben multiplicar, simplificar unos paréntesis acá. Entonces, x al cubo por 14x me da 14x a la 4. Menos x al cubo por 4 me da 4x al cubo. Menos 2 por 14 me da 28. X al cuadrado por x me da x al cubo. Menos por menos da más. 2 por 4, 8. X al cuadrado. Más 3 por 14 me va a dar 30, 42. 42x. Más por menos da menos. 4 por 3 da 12. Ya hice esa primera parte. Más, ahora hago lo mismo acá. 7x cuadrado por 3x al cuadrado me da 21x a la 4. Menos 7 por 4, 28. X al cubo. Menos 28x al cubo. Menos 3 por 4, 12x al cubo. Más, porque menos por menos da más. Más 4 por 4, 16x al cuadrado. Luego, sumo semejantes. Y al sumar semejantes, llego a esto. 35x a la 4 menos 72x al cubo más 24x cuadrado más 42x menos 12. Esta es más larga, ojo, es más larga y hay que aplicar un montón de conceptos matemáticos previos. Eso de multiplicación de polinomios, que lo vieron por ahí en Matemáticas 1. Eso de suma de semejantes, cuando estoy trabajando con polinomios, que lo vieron por allá en Matemáticas 1. Entonces, esta es la derivada de esa función que es el producto de dos funciones. Miren, acá está la multiplicación de estos dos. Entonces, aplico la regla, aplico la fórmula. La primera función
multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función multiplicada por la primera derivada de la primera función. Y ahí, pues de ahí para allá es multiplicar y sumar y restar. Esa es la regla de la multiplicación o del producto. Miremos algunos ejemplos más. Bueno, acá tenemos unos ejemplos un poco más densos, por decirlo de alguna manera, porque implican, por ejemplo, acá raíz. Entonces hay que multiplicar y me va a quedar un montón de raíces ahí, que después las vamos a expresar como su forma de potencia, hacer todo el procedimiento. Aquí lo hacen directo, aquí no lo hacen paso por paso. Acá en la guía lo tenemos directamente. Entonces, por ejemplo, esta es 1 más raíz de x por x menos 2. Nos piden calcular la derivada de esa función. ¿Qué pasa? Pues necesito, como les digo, sacar la raíz, no, perdón, la derivada de esto aparte y la derivada de esto aparte. Si yo le saco la derivada a esta función, la derivada de 1 es 0, y la derivada de raíz de x es lo mismo que la derivada de x a la 1 medio, y es un medio que multiplica a x a la menos 1 medio. Esa es la derivada de esa señora. Y la derivada de esta, que es x menos 2, esta es una constante de a 0 y la derivada de x es 1. Entonces, si yo aplico en la fórmula, pues va a ser bastante sencillo. Pues cojo la primera función, 1 más, recuerden que raíz cuadrada de x es lo mismo que x a la 1 medio, primera función por la derivada de la segunda, más segunda función por la derivada de la primera. Entonces, la derivada de la primera, ya les dije, da 1, es la derivada de x, esto da 0. Entonces, esto por 1, más la segunda función, que es esta, multiplicado por la derivada de la primera. Ya les había dicho que daba 1 medio por x a la menos 1 medio, que es esta de acá. Simplemente hacemos las multiplicaciones y sumamos términos semejantes. Entonces, acá pues queda 1 más un x a la 1 medio, o sea, 1 más raíz de x, más x que multiplica esto, entonces me va a quedar x 1 medio que multiplica a x a la menos 1 medio más 1, a x a la 1 medio, menos 2 que multiplica a menos 1 medio, a 1 medio, entonces va a quedar menos 2 sobre 2, que va a ser menos 1, por x a la menos 1 medio. Al sumar esos términos semejantes y simplificar, pues llegamos a este procedimiento, a este resultado. Como les digo, aquí lo hacen en forma directa, entonces no se ve el paso a paso de cada una de estas operaciones, porque asumen que ya vimos todo esto en la matemática 1, que era la multiplicación de números que involucran potencias, que involucran raíces, y su representación en forma de potencia, que es la forma más fácil de mostrar o de trabajar matemáticamente con una raíz. Entonces, todo depende de qué tan fea o qué tan rara sea la función a la hora de calcular su derivada. La regla del cociente. Nuevamente, tengo la división, en este caso, tengo dos polinomios, uno sobre el otro, entonces la regla para calcular su derivada, o la ley para calcular su derivada, es esta. Es un poco más larga, es un poco más extensa, pero pues nuevamente necesito tener claridad de qué representa cada uno de estos términos y tener cada uno de estos elementos aparte y después venirnos a reemplazar a la fórmula. Yo les recomiendo que lo hagan así. Si tratan de hacerlo todo acá directamente, como está aquí en la guía, pues es más maluco. Es mejor hacerlo por aparte. Entonces, ¿cuál es la fórmula si tengo la división de dos funciones y las quiero derivar? Dice, coja la segunda función, o sea, la que está abajo, y multiplíquela por la primera derivada de la de arriba. Entonces, la de abajo por la primera derivada de la de arriba. Menos, este menos es de la fórmula. Coja la primera función, la que está arriba, y multiplíquela por la derivada de la que está abajo. Y todo eso divídalo entre la que está abajo elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Eso se cumple siempre y cuando la función sea de esta forma. Haga todo esto aparte para que no se complique. Y luego viene y reemplaza en la fórmula. Entonces, ¿qué me dice el ejemplo? Esta es la demostración. Como les digo, no me interesa la demostración matemática que implica el cálculo de límites en forma manual y es un desarrollo matemático más complejo. Miremos el ejemplo. Pues acá tengo las dos funciones. Y es igual a 3x al cuadrado menos 1 sobre 2x al cubo más 5x cuadrado más 7.
Este es el numerador, este es el denominador. ¿Qué dice la regla de la cadena, la regla del cociente? Entonces me dice, coja el denominador, este, y multiplíquelo por la primera derivada del numerador. La primera derivada de esto. Menos de la fórmula. Coja el numerador, o sea, la de arriba, y multiplíquelo por la primera derivada del denominador, la derivada del de abajo. Y coja el denominador y elévelo al cuadrado. Esa es la fórmula, esa es la regla. Si usted trata de hacerlo aquí todo, pues se va de pronto a equivocar con mayor facilidad. Yo les recomiendo, haga esto aparte y luego viene y lo reemplaza en esta fórmula. Hagamos la primera derivada del numerador. La derivada de 3x al cuadrado es 2 por 3, 6. 6x porque 2 menos 1 da 1. Entonces quedaría 6x. Y la primera derivada menos 1 es 0 porque es una constante. Entonces miren que acá aparece multiplicado por 6x. Ahora hagamos la primera derivada del denominador. Entonces, la derivada de 2x al cubo es 2 por 3, 6x al cuadrado más 2 por 5, 10, 10x más 0. Entonces, 6x cuadrado más 10x. Miren, acá está. Entonces, acá lo hacen directo. Yo le digo, hágalo por aparte, ráyelo por aparte y tráigalo acá y lo reemplaza en la fórmula. El de abajo simplemente lo dejamos expresado al cuadrado. No hay necesidad de resolverlo. Déjenlo así expresado al cuadrado. No hay necesidad de ponerse a resolver ese cuadrado. Finalmente, haga la multiplicación. Entonces, 2x al cubo por 6x me da 12x a la 4. 5x al cuadrado por 6x me da 30x al cubo. Y 7 por 6x me da 42x. Menos de la fórmula. Vamos a resolver este de acá. El menos está de afuera. 3x al cuadrado por 6x al cuadrado me da 18x a la 4. 3x al cuadrado por 10x me da 30x al cubo. Menos 1 por 6x al cuadrado da menos 6x al cuadrado. Y menos 1 por 10x da menos 10x. Sumamos semejantes y obtenemos este resultado que está acá, que es menos 6x a la 4 más 6x al cuadrado más 52x. Y miren que el denominador simplemente lo dejan elevado al cuadrado y no lo resuelven. Esta es la respuesta para este ejercicio. Entonces, pues acá hay que ser más cuidadoso porque hay que hacer más operaciones. Entonces hay mayor riesgo de que me equivoque. Entonces, por eso les doy el consejo, calculen las derivadas independientes por allá en un ladito y luego vienen y las reemplazan en la fórmula. Aquí simplemente es simplificar, multiplicar acá por el paréntesis y sumar semejantes. Entonces, esta es la ley o la regla del cociente. Y la que vimos anteriormente era la del producto. Son las dos leyes o reglas que nos faltaban para complementar. Ya se me va a cortar aquí, me les voy a robar otros 15 minuticos ahorita, entonces ya les mando nuevamente el enlace para que nos conectemos y simplemente les voy a mencionar unas que se utilizan mucho a nivel empresa, pues casos de la vida real, por decirlo así, que son muy elementales. Es simplemente aplicar la fórmula y la fórmula es muy sencilla, que son las de las trigonométricas. Entonces ya se las muestro y con eso terminamos.